En 1923, un hombre entró a los archivos secretos del Vaticano y encontró un texto arameo que la Iglesia escondió por una razón incómoda. No hablaba de rezar, hablaba de biología. El Evangelio Esenio de la Paz describe una ciencia perdida que enseña que la enfermedad no es mala suerte ni castigo, es desorden, y que el cuerpo puede volver al orden por sí mismo. La medicina moderna es como poner parches a un barco que se hunde. Este manuscrito enseña a construir un barco nuevo desde adentro. Hoy tratamos el cáncer y la diabetes con guerra química. Los esenios hacían lo contrario. Retiraban la causa, no atacaban el síntoma. Edmond Bordeaux-Seckley afirmó traducir este evangelio prohibido, y lo que encontró es tan directo que incomodó a Roma. Y aquí viene lo importante. La técnica más poderosa del manuscrito, la que promete regenerar tus órganos en 7 días, fue considerada herejía. Y te la explicaré a detalle en los siguientes capítulos. Capítulo 1. La causa raíz. Jesús no expulsaba demonios etéreos, expulsaba la putrefacción de los intestinos. Esta frase puede sonar desafiante para quienes crecimos escuchando historias de posesiones y espíritus oscuros, pero el manuscrito es claro y directo. Para los esenios, el verdadero enemigo del ser humano no era un ser con cuernos y cola que vivía en un mundo invisible, sino algo mucho más cercano y mucho más peligroso. Era aquello que llevamos dentro y que crece lentamente mientras vivimos una vida desconectada de la naturaleza. Era la toxicidad acumulada en la sangre, en los órganos y sobre todo en el intestino. Ellos no hablaban de Satanás como un ser sobrenatural, sino como la corrupción interna que aparece cuando rompemos las leyes biológicas del cuerpo. Para entender esta visión, primero debemos observar nuestro propio cuerpo. Un templo no se destruye por un rayo del cielo, sino por el abandono y la basura que se deja acumular en su interior. Así explicaban los esenios su filosofía de salud. Decían que el cuerpo humano es el templo más sagrado que Dios colocó en la tierra y que cada alimento que ingerimos es como una ofrenda que ponemos en el altar. Sin embargo, con el tiempo, esa ofrenda se fue transformando en comida procesada, azúcares, frituras, harinas refinadas y sustancias muertas que ya no aportan vida sino descomposición. Cuando tiras basura dentro del templo, las ratas llegan y no llegan porque sean malvadas, sino porque la basura las atrae. Lo mismo ocurre con las enfermedades. No son castigos caídos del cielo ni enemigos misteriosos, son respuestas lógicas a un ambiente interno contaminado. La medicina moderna nos ha enseñado a combatir las ratas a base de venenos, pastillas y tratamientos agresivos, pero rara vez nos enseña a limpiar la basura que las genera. Eso es lo que denunciaba este evangelio prohibido. Afirmaba que el verdadero origen del sufrimiento humano no era espiritual sino fisiológico. El mal respiraba dentro de nosotros porque las células ya no podían funcionar de manera correcta. El cuerpo entraba en desorden y ese desorden era lo que ellos llamaban Satanás. No era un ente sino un estado. No era un demonio, sino una condición orgánica creada por la comida muerta, el estrés emocional y la ausencia de luz natural. Hoy, casi 2000 años después, la ciencia moderna comienza a confirmar lo que estos antiguos maestros ya enseñaban. El intestino no es solo un órgano donde se procesa la comida, es un centro nervioso, un laboratorio vivo, una muralla inmunológica que determina nuestra salud física y mental. Los estudios actuales demuestran que más del 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Esto significa que cada vez que comemos algo, estamos fortaleciendo o debilitando nuestras defensas. Estamos alimentando la vida o alimentando la putrefacción. Cuando el intestino se congestiona, se inflama o se llena de desechos, el sistema inmunológico se confunde y comienza a atacar de forma errática. Allí nacen las alergias, las enfermedades autoinmunes, la fatiga crónica y un sinfín de malestares que hoy consideramos normales, pero que no lo son.
Los esenios entendieron esta relación mucho antes de que existieran microscopios o laboratorios. Ellos observaban que cuando una persona sufría ira, miedo, ansiedad o una mala alimentación, sus ojos perdían brillo, su piel se apagaba, su energía se desplomaba y su espíritu parecía hundirse. Para ellos, eso era una señal de contaminación interna. Decían que el mal no entraba por la noche como un ladrón, sino por la boca como un hábito, y que cada hábito alimentario era un acto espiritual. Comer en exceso era una forma de apagar la luz interior. Comer comida muerta era una manera de impedir la conexión con la naturaleza divina que ellos llamaban la ley del Padre. Imagina por un momento que tu cuerpo es ese templo. Cada órgano una habitación, cada célula un sirviente y cada alimento una visita. Cuando recibes alimentos vivos, frutas, verduras, semillas, agua pura, tus sirvientes trabajan relajados en armonía y en orden. Pero cuando recibes comida procesada, frita, muy cocinada o llena de químicos, tus sirvientes deben trabajar al límite. Deben limpiar, reparar, organizar y finalmente desechar aquello que no aporta vida. Ese esfuerzo constante termina desgastando el templo y eso es lo que produce la aparición de las ratas. Enfermedades que no son enemigas sino mensajeras. Avisan que el templo necesita limpieza urgente. Los esenios entonces no expulsaban demonios con rituales, sino con purificaciones internas. Hacían ayunos baños de agua corriente, caminaban bajo el sol, respiraban aire puro y comían alimentos crudos cargados de fuerza vital. Ellos creían que la toxicidad interna era la causa raíz de todo sufrimiento humano, y que si limpiabas el terreno, la enfermedad simplemente no tenía razones para quedarse. Era como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. El aire viciado sale y la luz vuelve a entrar. Esta visión puede parecer radical, pero cuando la observamos con lógica tiene mucho sentido. Nuestro cuerpo es una máquina diseñada para la vida, pero nosotros la llenamos de muerte. Nuestro organismo está hecho para la luz solar, pero vivimos encerrados en oficinas. Está hecho para el movimiento, pero pasamos horas sentados. Está hecho para el alimento vivo, pero comemos sustancias muertas. Si el cuerpo se enferma, no es un misterio. Es consecuencia directa de hábitos desconectados de la naturaleza. Y el manuscrito describe algo más. Dice que para limpiar el templo no basta con buena intención, se necesita un agente potente, algo capaz de remover la basura acumulada durante años. Los esenios lo llamaban los 3 ángeles, 3 fuerzas naturales que sanan sin pedir nada a cambio. Y el primero de ellos es tan poderoso, tan evidente y tan ignorado que siempre ha estado sobre tu cabeza desde que naciste. Pero ese misterio lo revelaremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. El ángel del sol y el aire. La farmacia más grande del mundo está a 150 millones de kilómetros de aquí y no te cobra nada. Esa farmacia ilumina cada mañana los techos de tu casa, toca tu piel sin pedir permiso y atraviesa tu sangre como un río de oro líquido. Lo llamamos sol, pero para los esenios era mucho más que una estrella. Era un mensajero de vida, un ángel silencioso que podía despertar los órganos dormidos y limpiar la oscuridad interna que ellos llamaban enfermedad. Según el manuscrito, este ángel era el primero y más poderoso de los 3 ángeles, porque ninguna forma de vida en la tierra puede existir sin su energía. Los esenios aseguraban que el sol alimenta al cuerpo igual que una fruta o un vegetal. Ellos hablaban de la luz como si fuera un alimento espiritual, pero en realidad estaban describiendo algo que hoy la ciencia confirma. La vitamina D, crucial para los huesos, para el sistema inmune, para el estado emocional y para la salud cerebral, no se encuentra en platos procesados ni en pastillas milagrosas. Se produce dentro del cuerpo cuando la luz solar toca la piel. Es decir, el sol es literalmente un nutriente, un alimento gratuito, ilimitado y perfectamente diseñado para activar tu biología. Pero aquí viene la parte más impactante. En gran parte del mundo existe hoy una epidemia silenciosa,
Millones de personas viven con déficit de vitamina D. Personas que trabajan en oficinas, que usan protector solar todo el día, que no se exponen a la luz natural y que pasan más tiempo viendo pantallas que viendo el cielo. Esta deficiencia ya está relacionada con la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica y la pérdida de vitalidad. No es magia, es biología. Un cuerpo sin sol es un cuerpo desconectado de su fuente principal de energía, y un cuerpo desconectado de la energía se marchita. Los esenios explicaban esto con una metáfora simple. Decían que nosotros somos como plantas con piernas. Tenemos movilidad, emociones, recuerdos y lenguaje, pero en lo más profundo seguimos siendo organismos dependientes de la luz. Sin una forma de fotosíntesis humana, nuestra energía decae. La mente se entristece, el espíritu se apaga y los órganos pierden fuerza. Esta visión, que parece poética, es sorprendentemente precisa. Cuando los niveles de vitamina D caen, la serotonina también cae, y esa caída es suficiente para que la tristeza se instale como un huésped en la mente. No es un castigo divino, es una reacción química natural. El cuerpo no recibe luz, por lo tanto no puede producir bienestar. Para los esenios, el sol era un maestro, pero también era un médico. Creían que mirar el amanecer o recibir luz suave sobre la piel durante los primeros minutos del día era una forma de oración. Decían que el sol en la mañana no quema, sino que cura. Que la luz en esa hora sintoniza la sangre con las leyes naturales del universo. Que la respiración profunda bajo el sol permite que el cuerpo absorba la vida como si fueran partículas invisibles. Y aunque suene místico, esto también tiene fundamento científico. La luz matutina regula el ritmo circadiano, ajusta las hormonas del sueño y despierta el sistema inmunológico. Cuando tus ritmos se alinean con el ciclo natural, la energía se equilibra. El manuscrito también habla del aire como parte del mismo ángel. Para ellos, el sol y el aire no eran dos fuerzas separadas, sino una unión perfecta. El sol cargaba el aire de electricidad natural, y ese aire entraba en los pulmones como un alimento invisible que purificaba la sangre. Los esenios hacían respiraciones profundas en las montañas del desierto, donde el aire era puro, porque sabían que la oxigenación es la base de la vida. Sin oxígeno ninguna célula puede funcionar. Sin oxígeno la mente se vuelve pesada. Sin oxígeno el espíritu se apaga. Y aquí viene una verdad incómoda. Vivimos en un mundo donde respiramos poco y mal. Respiramos rápido, superficial y siempre a medias. La respiración se ha convertido en un acto automático, pero no en un acto consciente. Y eso nos está enfermando. Porque la sangre mal oxigenada es como un río lento y espeso donde las toxinas se acumulan. Cuando no respiramos profundamente, las células no pueden liberar lo que les sobra. Y así comienza una cadena de cansancio y estancamiento que se confunde con envejecimiento, pero que en realidad es falta de aire. Los esenios enseñaban que el sol limpia por fuera y el aire limpia por dentro. Que una piel bañada en luz y unos pulmones llenos de aire puro eran suficientes para despertar el médico interno que todos llevamos. Decían que cuando una persona sufría tristeza, cansancio o desesperación, no debía buscar soluciones fuera, sino exponerse al sol y respirar profundamente. Que estos dos elementos eran la medicina más poderosa del mundo y que Roma nunca podría prohibirlos porque pertenecen al cielo, no a los hombres. Pero existe todavía un punto más importante. El manuscrito advierte que el sol te nutre por fuera, pero hay un fuego oculto que decide qué sucede dentro de ti. Ese fuego está en tu cocina. Ese fuego transforma tus alimentos. Ese fuego puede ser vida o puede ser muerte, porque todo lo que calientas demasiado pierde la fuerza vital que el sol le entregó, y lo que entra al cuerpo sin esa fuerza lo obliga a trabajar de más. Por eso, según los esenios, la mayor causa de enfermedad no era la falta de luz, sino el abuso del fuego. Y ese secreto lo entenderás completamente en el siguiente capítulo.
Ahí descubrirás por qué la manera en que cocinas tus alimentos puede estar matando tu energía sin que te des cuenta. Capítulo 3. El fuego que mata. Cada vez que enciendes la estufa por encima de 42 grados, estás cometiendo un crimen silencioso contra la vida de tus alimentos. Esta frase puede sonar extrema, pero la realidad es más radical aún. El fuego que usamos para cocinar y transformar los alimentos no solo cambia su forma o su sabor, también destruye la esencia misma que hace a esos alimentos valiosos. Si lo observas con claridad, te darás cuenta de que la mayoría de lo que comemos a diario no está vivo, está muerto. Ha sido reducido a una masa caliente y sin energía vital que el cuerpo recibe como si fuese una carga y no un alimento. Y cuando el cuerpo debe trabajar para sobrevivir a algo, en lugar de nutrirse de ello, se genera el principio de todas las enfermedades modernas. Para los antiguos esenios, este principio era sagrado. No comían nada que hubiera perdido su chispa natural. Para ellos, el alimento vivía, respiraba, era parte del flujo divino. Las frutas recién cortadas, el agua fresca, los germinados y las hojas verdes contenían un tipo de luz interna. Algo que hoy la ciencia explica como enzimas, pero que ellos describían como el aliento del Padre en la materia. Cuando esa luz se destruye, el alimento deja de ser un aliado y pasa a ser un peso muerto que el cuerpo debe arrastrar. Es como intentar encender una lámpara con una batería agotada. No importa cuánto lo intentes, no dará luz. Imagina que plantases semillas después de hervirlas. Sería imposible que creciera una planta de su interior. Ya no hay vida que pueda multiplicarse. De la misma manera, cuando introduces alimentos cocinados en exceso en tu cuerpo, estás intentando que un organismo vivo se construya a partir de algo que ha sido completamente desprovisto de vitalidad. Es una contradicción evidente, pero nos hemos acostumbrado a ignorarla. Nuestro cuerpo es un templo y lo tratamos como si fuese un incinerador. Para entender por qué ocurre esto, debemos hablar de un concepto que la mayoría de las personas desconoce, aunque afecta cada una de las comidas que consume. Las enzimas. Estos diminutos compuestos biológicos son los responsables de casi todas las funciones metabólicas del cuerpo. Son las herramientas que permiten digerir, transformar y absorber los nutrientes. Sin ellas, no habría vida. Son más importantes que las vitaminas y más esenciales que los minerales porque sin enzimas nada puede ser utilizado correctamente. Lo sorprendente es que los alimentos crudos ya contienen las enzimas necesarias para su propia digestión. Es decir, una manzana cruda trae dentro de ella las herramientas exactas que tu cuerpo necesita para descomponerla y absorberla. Una almendra cruda o un brote vivo trae consigo la inteligencia natural de la vida. Todo está preparado para ayudarte. Pero cuando cocinas los alimentos por encima de 42 grados, las enzimas mueren. Y con ellas muere la capacidad del alimento para ayudarte. Entonces tu cuerpo debe gastar sus propias reservas de enzimas para procesar esa comida muerta. Esta es la razón por la que las comidas cocinadas generan tanto cansancio, pesadez y sueño. Es el cuerpo trabajando a contrarreloj para suplir lo que el fuego destruyó. Aquí entra otro fenómeno real y científicamente comprobado, pero desconocido para la mayoría de las personas: la leucocitosis digestiva. Cuando comes alimentos cocinados en exceso o extremadamente procesados, tu cuerpo responde como si hubiese sido atacado. Aumenta la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, igual que ocurre frente a una infección. El sistema inmune identifica esa comida como una amenaza, como un intruso. Lo que comiste no es reconocido como alimento, es visto como un invasor. Cada comida cocinada de manera agresiva despierta un microestado de alarma dentro del organismo. Esta reacción repetida durante años desgasta tu sistema inmune y abre la puerta a múltiples enfermedades. Por eso los esenios decían que el fuego era un destructor silencioso. No se referían a un demonio ni a una metáfora mística. Hablaban del fuego literal, del calor que transforma lo vivo en muerto. Para ellos, el cuerpo debía nutrirse con alimentos llenos de luz.
alimentos que todavía respiran, que aún vibran, que aún tienen la chispa de la creación en su interior. La cocina moderna, en cambio, ha convertido el fuego en un ritual diario de destrucción de nutrientes. Heredamos costumbres que tenían sentido en épocas donde el fuego era necesario para matar bacterias, pero hoy lo usamos por costumbre incluso cuando no es necesario. Piensa en esto. Tu cuerpo es un organismo vivo hecho para repararse, regenerarse y transformarse constantemente. ¿Cómo puede lograrlo si la mayoría de lo que recibe está muerto? Es como un artista que solo recibe arcilla seca y agrietada. No puede moldear nada con ella. Por eso, tantas personas viven cansadas, infladas, con digestiones pesadas, llenas de inflamación y sin claridad mental. No es mala suerte, no es genética, es simplemente que su cuerpo intenta construir vida a partir de algo que ya no la tiene. Y sin embargo, la solución es simple: volver a lo vivo, a lo crudo, a lo que no ha sido destruido por el fuego. Cuando consumes alimentos vivos, tu energía cambia, tu digestión se aligera, tu mente se aclara, tu piel mejora, tu vitalidad aumenta. El cuerpo reconoce lo vivo y lo integra sin esfuerzo porque ambos hablan el mismo idioma. Al comer alimentos vivos, el cuerpo no gasta su energía en defenderse, sino en sanar, en regenerarse, en reconstruirse. Es el inicio de una transformación que la mayoría nunca ha experimentado porque nunca le ha dado la oportunidad a su organismo de trabajar sin estar bajo ataque. Pero ahora que sabes lo que realmente alimenta la vida, debes aprender algo igual de importante: lo que nunca debes hacer. Los esenios lo llamaban la mesa de los demonios, y no tenía nada que ver con entidades malignas. Era algo mucho más cotidiano y mucho más peligroso, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Aquí empieza la revelación. Capítulo 4. La cirugía sin bisturí. Hay un médico dentro de ti que solo puede operar cuando tú dejas de comer. Esta idea puede parecer contradictoria porque hemos sido educados para creer que comer 3 o 5 veces al día es lo normal. Incluso se nos dice que saltarse una comida es peligroso o que el cuerpo entra en modo de inanición. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando comes de manera constante, el cuerpo está ocupado en un proceso que consume una enorme cantidad de energía. La digestión. Y mientras la digestión está activa, el cuerpo no puede reparar, no puede limpiar, no puede regenerar. Es como una autopista que necesita arreglos urgentes, pero el tránsito no se detiene. Los obreros están listos para reparar los baches, pero los coches no dejan de pasar. No hay pausa, no hay oportunidad de actuar. Para que el cuerpo repare, debe detenerse el tránsito, debe cerrarse el paso. Y eso significa dejar de comer durante un periodo de tiempo. El ayuno no es un castigo ni un sacrificio. Es una herramienta biológica diseñada por la propia naturaleza. Cuando no comemos, entra en acción un proceso sagrado y profundo llamado autofagia. Este término se popularizó cuando el científico Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel en el año 2016 por demostrar lo que muchas tradiciones antiguas ya intuían: que el cuerpo tiene la capacidad de devorarse a sí mismo de manera inteligente para eliminar lo que está dañado y reconstruir a partir de lo que sirve. Es una limpieza interna de altísimo nivel. Un reciclaje celular que únicamente se activa cuando no estamos comiendo. La autofagia es un mecanismo de supervivencia, pero también es un mecanismo de rejuvenecimiento. Cuando ayunas, las células dañadas se abren, liberan sus desechos y permiten que los materiales útiles sean reutilizados para crear células nuevas. Es como si los obreros de la autopista recogieran los escombros de un bache roto y los usaran para reparar otro tramo de la carretera. Nada se desperdicia. Todo se transforma. Este proceso no puede ocurrir mientras estás comiendo, porque cada bocado que tomas envía una señal al cuerpo que dice: detén la reparación, es momento de digerir. Cuando las personas dicen que se sienten cansadas, inflamadas o pesadas después de comer, no es un accidente.
Es el cuerpo redistribuyendo toda su energía hacia la digestión. El problema es que en nuestra sociedad moderna casi nunca dejamos un espacio real para que el organismo descanse de ese trabajo. Estamos atrapados en un ciclo de entrada constante de alimentos, desde el desayuno hasta la cena, y a veces, incluso más tarde, seguimos alimentando un sistema que solo quiere una cosa: una pausa, un silencio metabólico, un espacio de quietud donde pueda hacer su magia. Los antiguos esenios entendían esto. Sabían que había momentos para nutrir el cuerpo y momentos para dejarlo sanar. Ellos no ayunaban por ritualismos vacíos, sino porque habían observado la inteligencia natural del organismo. Sabían que cuando el estómago estaba vacío, el cuerpo entraba en un modo especial de limpieza, en el que la mente se aclaraba y el espíritu se fortalecía. Decían que mientras uno ayuna, los ángeles trabajan. Hoy la ciencia moderna diría algo diferente. Durante el ayuno, las células madre se activan y el sistema inmune se reinicia. Pero si miras más allá, verás que ambos lenguajes están diciendo exactamente lo mismo. Imagina ahora tu cuerpo como una casa llena de habitaciones pequeñas. Cada habitación representa una célula. Con el paso del tiempo, esa casa se llena de polvo, basura y objetos rotos. Pequeñas cosas que ya no cumplen ninguna función. Sin embargo, nunca cierras las puertas para permitir que alguien entre a limpiar. Siempre hay gente pasando, comiendo, haciendo ruido y moviéndose de un lado a otro. Entonces la casa se vuelve caótica. El desorden crece, la acumulación se vuelve normal. Esto mismo ocurre cuando no ayunamos. El cuerpo acumula toxinas, restos celulares, grasas oxidadas y proteínas mal plegadas que nunca se desmontan porque la digestión consume toda la energía disponible. La casa se llena de basura, pero nadie la recoge. Cuando ayunas por primera vez ocurre algo poderoso. De pronto se cierran las puertas, el tráfico se detiene, los obreros entran, las células dañadas comienzan a romperse y sus componentes se reciclan. Se liberan toxinas atrapadas, se abren canales linfáticos, la inflamación se reduce, la mente se aclara. Es una cirugía sin bisturí hecha por el propio cuerpo, sin dolor, sin sangre, sin intervención externa. Todo ocurre en silencio, en lo profundo, como una reparación nocturna del alma. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si el ayuno despega la suciedad interior, ¿cómo la sacas del cuerpo? Porque liberar toxinas es solo la mitad del proceso. La otra mitad es expulsarlas. Y aquí entra la parte más censurada y más controversial del manuscrito esenio. Una práctica que ha sido borrada, ridiculizada o distorsionada a propósito porque empodera demasiado al ser humano. Los esenios la llamaban el río del ángel interior. Y es allí donde nos adentraremos en el próximo capítulo. Lo que viene es incómodo para algunos, pero transformador para quienes lo comprenden. Aquí comienza la revelación más oculta. Capítulo 5. El bautismo interior. El bautismo original no era solo mojar la cabeza, era limpiar el río interior que se había estancado. Lo que hoy se conoce como bautismo era para los esenios una ceremonia externa que simbolizaba un proceso mucho más profundo y más transformador. Ellos enseñaban que de nada sirve lavar las superficies si las aguas internas siguen turbias. Decían que cuando el río del vientre está detenido, toda la vida se estanca y la luz del espíritu se oscurece. Para los esenios, la verdadera purificación no comenzaba en la piel. Comenzaba en el interior del cuerpo donde se acumulan los residuos de años de malos hábitos y silencios nunca atendidos. Imagina una casa hermosa vista desde fuera. Sus paredes brillan, sus ventanas están limpias, todo parece perfecto. Pero al entrar descubres que las tuberías están reventadas. El baño está cubierto de lodo. El agua no fluye desde hace meses. Hay mal olor, humedad y una sensación profunda de abandono. Esa casa, por muy bella que sea, no puede habitarse de manera sana. Algo similar ocurre con el ser humano moderno. Cuidamos la apariencia externa, pero ignoramos la condición interna.
La mayoría vive con un sistema digestivo agotado, inflamado, lleno de desechos retenidos que el cuerpo no ha logrado expulsar. El río interior está bloqueado y nadie lo menciona porque se considera un tema incómodo. Los esenios no le temían a lo incómodo. Sabían que la curación auténtica requiere enfrentar lo que uno prefiere evitar. Ellos practicaban un método que hoy sería visto como extraño, pero que para ellos era una parte esencial de su camino espiritual. Usaban el agua para limpiar por dentro, no como un acto médico, sino como un acto simbólico de renacimiento. Este proceso era conocido como el bautismo interior. Para hacerlo utilizaban una calabaza grande vaciada por dentro con un tallo largo y estrecho. Era un instrumento simple pero efectivo. Se llenaba con agua fresca y se usaba para que el líquido recorriera el interior del cuerpo y arrastrara todo aquello que no pertenecía allí. Para los esenios esto no era una rareza. Era un ritual tan común como lavarse las manos antes de comer. La idea central era sencilla. Si el río del cuerpo está sucio, la mente se vuelve turbia. Si el intestino está lleno de estancamiento, la energía no fluye. Si hay residuos viejos acumulados, la vitalidad se apaga. Para ellos, el cuerpo era un templo y el agua era el mensajero de la pureza. El bautismo interior representaba el acto de permitir que ese mensajero entrara al santuario para limpiarlo de todo lo que el tiempo y los hábitos habían dejado allí. No era doloroso ni forzado. Era un acto de humildad. Un diálogo entre el cuerpo y el espíritu donde el agua tenía la última palabra. En sus manuscritos se describe cómo realizaban este proceso en la orilla del mar o junto a los ríos donde vivían. Los jóvenes esenios aprendían desde temprano que la limpieza interna influía directamente en la claridad de la mente. Aseguraban que muchas emociones negativas y pensamientos confusos provenían de un cuerpo intoxicado y no de un alma dañada. Decían que donde hay estancamiento interno hay estancamiento mental, y que la persona que limpia su interior también renueva su percepción del mundo. Era un acto integral, cuerpo y mente unidos en un mismo rito. Para hacer más clara esta idea, piensa en una pecera. Si el agua está sucia, el pez se mueve lento, su color se opaca, parece enfermo. Pero en cuanto cambias el agua, el pez revive. No le das medicina. No lo fuerzas, solo limpias su entorno. Eso mismo hacían los esenios con su cuerpo. Entendían que el agua limpia devuelve la vida, no porque sea un milagro, sino porque es su naturaleza. Donde el agua fluye, la vida florece. Donde el agua se detiene, la vida muere. Esta verdad simple era uno de los fundamentos de su filosofía. Los registros esenios también mencionan algo sorprendente. Cuando una persona realizaba el bautismo interior después de un periodo de ayuno, notaban cambios casi inmediatos en su comportamiento y en su estado emocional. Decían que la luz se encendía en sus ojos, que recuperaba la calma, que su respiración se volvía más profunda y que su mente se aclaraba como un lago después de la tormenta. Observaban que los pensamientos de miedo, rabia o tristeza disminuían. Aseguraban que esos pensamientos no eran parte natural del alma, sino residuos de un cuerpo cargado de impurezas. Según ellos, había una relación directa entre la limpieza física y la limpieza emocional. La calabaza de tallo largo que usaban era más que una herramienta. Era un símbolo. Representaba la decisión consciente de no permitir que lo viejo dominara lo nuevo. Cada vez que la usaban era un recordatorio de que la vida necesita espacio para fluir, de que el cuerpo cargado no puede albergar un espíritu ligero, de que todo lo que entra debe salir y de que la verdadera salud comienza en la sencillez. Para los esenios el bautismo interior era una puerta, no la meta. Una vez que el cuerpo se limpiaba, ocurría algo que ellos conocían muy bien. La mente cambiaba. Literalmente. Aseguraban que ciertos pensamientos negativos no nacen del alma, sino de entidades biológicas diminutas que viven dentro del cuerpo cuando éste está intoxicado. Los esenios las llamaban sombras vivientes.
Hoy podríamos compararlas con formas simples de parásitos o microorganismos que generan inflamación y alteran la química interna, pero para ellos eran más que eso. Eran ladrones de energía. Y aquí comienza el siguiente gran misterio del manuscrito. Porque ahora que el cuerpo está limpio, debes descubrir el origen oculto de tus pensamientos. ¿Sabías que tus pensamientos negativos son parásitos biológicos? Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Aquí es donde el velo empieza a caer. Capítulo 6. Los demonios de la mente. Esa voz en tu cabeza que te pide azúcar o te susurra que tengas miedo, no eres tú. Son ellos. Esta frase puede causar inquietud, pero describe una de las ideas más profundas y sorprendentes del manuscrito esenio. Los esenios enseñaban que no todos los pensamientos nacen en la mente. Algunos emergen desde el vientre, desde ese río interior que también es un centro de inteligencia. Decían que cuando el cuerpo está limpio, la mente piensa de manera clara y elevada, pero cuando el cuerpo está cargado de impurezas, aparecen voces que no pertenecen al espíritu. Voces que confunden deseos con impulsos y emociones verdaderas con reacciones químicas. Ellos las llamaban demonios de la mente, pero no se referían a criaturas invisibles. Hablaban de pequeñas formas de vida que alteran el equilibrio interno. Hoy la ciencia moderna empieza a revelar algo parecido. Se ha descubierto que el intestino está conectado directamente al cerebro a través del nervio vago, una autopista biológica que lleva señales en ambas direcciones. Y dentro de esa autopista no viajan pensamientos, sino impulsos desde las bacterias y organismos que viven en el sistema digestivo. Algunas especies beneficiosas envían mensajes de calma, claridad y bienestar. Pero cuando el cuerpo está desequilibrado, esas señales pueden ser reemplazadas por otras. Señales de urgencia, ansiedad, irritabilidad y antojos compulsivos. Los esenios describían estos impulsos como voces extrañas. Hoy se les podría llamar señales bioquímicas emitidas por microorganismos que literalmente viven dentro de nosotros. Imagina por un momento que tu cuerpo es un caballo fuerte, noble y lleno de energía. Pero este caballo no siempre está guiado por ti. A veces, un jinete desconocido toma las riendas y lo dirige hacia lugares que tú nunca elegirías de manera consciente. Ese jinete es la microbiota patógena, la flora intestinal dañina que se instala cuando hay exceso de azúcar, estrés acumulado, falta de descanso y malos hábitos. Estos microorganismos crecen y comienzan a influir en tu comportamiento desde el interior. Pueden hacerte desear alimentos que los alimentan a ellos. Pueden hacerte sentir miedo para activar ciertos procesos que les benefician. Pueden generar ansiedad para que consumas justamente lo que ellos necesitan para sobrevivir. Estudios recientes muestran algo que los esenios parecían intuir hace miles de años. Las bacterias intestinales pueden manipular el nervio vago y enviar señales al cerebro para pedir comida chatarra, especialmente azúcares y harinas. En otras palabras, el impulso repentino de comer algo dulce no siempre viene de tu voluntad. A veces, es un organismo dentro de ti que está hambriento y usa tu mente como altavoz. Este descubrimiento cambia por completo la forma en que interpretamos nuestros pensamientos. No somos nosotros quienes decidimos todo lo que sentimos o deseamos. Hay una conversación dentro del cuerpo que rara vez escuchamos de manera consciente. La cándida, por ejemplo, es una levadura que crece con facilidad cuando la dieta está cargada de azúcar y alimentos procesados. Cuando se expande, produce sustancias químicas que generan ansiedad, irritabilidad y antojos intensos. Los esenios no la llamaban cándida, pero la describían como una sombra viviente que pide alimento y altera el ánimo. Decían que cuando estas sombras se multiplican en el cuerpo, el espíritu se debilita. La persona ya no distingue entre su verdadera voz y la voz del intruso. El caballo continúa corriendo, pero el jinete ya no es el dueño legítimo. Para los esenios, este fenómeno no era solo físico, era también espiritual. Ellos afirmaban que un cuerpo intoxicado no podía albergar pensamientos elevados porque los pensamientos están influenciados por los organismos que viven en el vientre.
Cuando el vientre está limpio, las ideas fluyen con claridad. Cuando está sucio, las ideas se enturbian. No es casualidad que muchas personas experimenten ansiedad crónica, irritabilidad constante y una mente dispersa. No es un defecto personal, es un síntoma de un ecosistema interior alterado. Los esenios enseñaban que el primer paso para recuperar el control sobre los pensamientos era silenciar al jinete extraño. Y esto comenzaba con la limpieza del cuerpo, el ayuno y el bautismo interior. Pero había un paso más profundo. Ellos creían que una vez expulsadas estas sombras vivientes, el ser humano debía reescribir su código interno. Debía crear un nuevo patrón vibratorio en la mente que impidiera que estas fuerzas regresaran. Decían que Jesús les había entregado una fórmula matemática capaz de reorganizar el cuerpo y la mente. No era una oración común ni un ritual vacío. Era una estructura numérica que servía como llave para armonizar lo que ellos llamaban el diseño interno del hombre. La conexión entre mente y cuerpo era absoluta para ellos. Aseguraban que cuando el cuerpo cambia, la mente cambia. Pero también afirmaban que cuando la mente se reestructura, el cuerpo se vuelve inmune a ciertas influencias. No podían explicar este proceso con términos científicos, pero lo describían como una melodía que ordena las aguas internas. Una vibración que aleja los pensamientos extraños y fortalece la voluntad. Esa fórmula era considerada uno de los secretos más sagrados del manuscrito esenio. Y en el siguiente capítulo nos adentraremos en esa enseñanza oculta. Porque para expulsar al jinete y recuperar la soberanía de tu mente, necesitas reescribir tu código genético. Y Jesús, según ellos, dio una fórmula matemática para lograrlo. Aquí comienza la revelación más profunda. Capítulo 7. La matemática de la longevidad. No mueres de hambre, mueres de excesos. La tumba se cava con los dientes. Esta frase aparece casi al inicio del capítulo correspondiente en el manuscrito esenio, y su fuerza es tan grande que atraviesa el tiempo. No habla de privación, no habla de sufrimiento, habla de equilibrio. Porque, según los esenios, el verdadero desgaste del cuerpo no viene por falta de comida. Viene por comer más de lo que el cuerpo puede procesar con armonía. Ellos decían que cada bocado es una decisión para prolongar la vida o acortarla, y que la matemática de la longevidad no depende de medicinas, sino del número de veces que mueves la mandíbula antes de tragar. Imagina un coche diseñado para ir a 100 kilómetros por hora. Ese coche puede durar décadas si se conduce con suavidad, pero si todos los días lo llevas a 200 kilómetros por hora, si fuerzas el motor, si lo haces trabajar más de lo necesario, se romperá antes de tiempo. No por mala suerte, sino porque lo sometiste a un ritmo para el cual no fue creado. Así es la digestión en el cuerpo humano. Un motor que está listo para trabajar con calma y orden, pero que la mayoría de personas en este tiempo mantiene al límite día tras día. Comemos rápido, comemos sin pensar, comemos mucho más de lo necesario y muchas veces comemos incluso sin hambre real. Los esenios enseñaban algo radicalmente distinto. Decían que la digestión comienza en la boca y que la boca es un templo donde la comida debe convertirse en vida antes de entrar en el cuerpo. Ellos afirmaban que si no masticas hasta convertir en líquido cada bocado, el cuerpo no puede extraer la energía divina contenida en los alimentos. Para ellos masticar era una forma de oración, un acto de presencia. Una manera de decirle al cuerpo, aquí tienes alimento para vivir, no para enfermar. En cambio, cuando el alimento entra casi entero, el estómago tiene que trabajar el doble. Esto produce un desgaste que, con los años, se convierte en inflamación, cansancio crónico y envejecimiento acelerado. La ciencia moderna empieza a confirmar algunas de estas ideas. Sabemos que cuando comemos demasiado rápido tragamos aire y generamos mala digestión. Sabemos que cuando no masticamos lo suficiente, obligamos al sistema digestivo a producir más ácidos y enzimas de lo normal. Sabemos que esto genera inflamación en cascada, y también sabemos que la inflamación crónica es uno de los factores que más envejece al cuerpo humano.
Los esenios no tenían estas palabras, pero sí tenían la sabiduría de la observación. Ellos miraban la naturaleza y aprendían. Veían que ningún animal come con prisa. Veían que ningún animal come más de lo que necesita. Veían que ningún animal mastica sin respeto. Y decían que el ser humano rompió ese pacto natural y que ese rompimiento se paga con años de vida perdidos. Hay un detalle fascinante dentro del manuscrito. Los esenios tenían una regla muy precisa: comer hasta el 80% de la capacidad. Nunca más. Nunca hasta sentir pesadez. Nunca hasta sentir sueño después de comer. Ellos lo llamaban la regla del vacío sagrado. Ese 20% de espacio libre permitía al cuerpo mantenerse ligero, alerta, limpio. Y lo más interesante es que hoy los investigadores de las llamadas zonas azules, los lugares del mundo donde las personas viven más de 100 años de manera natural, encontraron una regla casi idéntica. En Okinawa, por ejemplo, existe el principio Hara-Hachi-Bu, que significa come hasta estar 8 partes lleno de 10. Es la misma idea, el mismo equilibrio, la misma matemática de la longevidad. Cuando comes justo lo que necesitas y cuando masticas hasta convertir cada alimento en esencia líquida, estás aplicando una fórmula. No una fórmula matemática de números, sino una fórmula matemática biológica, un ritmo, una proporción. Los esenios afirmaban que el cuerpo humano está diseñado para operar con armonía numérica. El exceso rompe esa armonía y el cuerpo responde con sobrepeso, inflamación, envejecimiento precoz y confusión mental. La falta de conciencia al comer apaga la luz del cuerpo. Pero cuando comes con ritmo, con calma, con presencia, y cuando dejas espacio sagrado después de cada comida, la luz vuelve a encenderse. Esta enseñanza es una de las más simples y a la vez una de las más poderosas. No requiere dinero. No requiere ingredientes raros, no requiere ningún ritual complicado, solo requiere que te conviertas en dueño de tu cuchara, de tu tenedor y de tu tiempo. Requiere que entiendas que el cuerpo está diseñado para vivir más de lo que crees, pero que la mayoría de las personas envejece antes de tiempo porque nunca aprendieron a comer como sus ancestros. Comer no es llenar, comer no es saciar impulsos, comer es nutrir. Comer es alargar la vida. Comer es continuar el trabajo que el sol y el aire comenzaron. Cuando aplicas esta matemática diaria, los cambios se sienten en pocas semanas. La inflamación baja. La mente se aclara. El sueño se vuelve más profundo. La energía aumenta sin esfuerzo. Es como si el cuerpo dijera: gracias, al fin me escuchaste. Al fin dejaste de castigarme con exceso. Al fin entendiste que no soy una máquina de tragar, sino un templo de vida. Los esenios no buscaban vivir muchos años por vanidad. Buscaban vivirlos con claridad, con presencia, con conexión espiritual. Sabían que un cuerpo intoxicado oscurece el espíritu, pero un cuerpo equilibrado lo ilumina. Y aquí llega uno de los avisos más firmes del manuscrito. Dice que no basta con comer bien si el corazón está mal. Advierte que si tu corazón está lleno de odio, la comida sana se convertirá en veneno. Que puedes masticar con perfección y comer con medida, pero si dentro de ti viven emociones densas, el cuerpo no podrá transformarlas en vida. En el siguiente capítulo entraremos en este punto crucial: la alquimia emocional. Porque la matemática del cuerpo no sirve sin la matemática del alma. Y ahora estás listo para entender por qué. Capítulo 8. La alquimia emocional. Puedes comer la ensalada más pura del mundo, pero si la comes con ira, tu cuerpo la procesará como arsénico. Esta frase, que parece exagerada, es en realidad una descripción exacta de lo que ocurre dentro de tu organismo cuando las emociones toman el control sobre la biología. Los esenios sabían que la verdadera curación no depende únicamente de lo que se ingiere, sino del estado interno del que consume. Ellos entendían que la ira, el miedo, el odio y la ansiedad tienen un impacto directo, tangible, químico, en cada célula del cuerpo.
Comer bajo tensión emocional no solo detiene la absorción de nutrientes, sino que activa una cadena de reacciones que acidifican el cuerpo y debilitan el sistema inmunológico. Así, incluso los alimentos más puros se vuelven venenos si se ingieren con el corazón perturbado. Imagina que tu cuerpo es una impresora 3D. Cada célula que produces, cada molécula de energía que generas, cada fibra de músculo o membrana de órgano es el resultado de un programa que está siendo ejecutado en tiempo real. Tus emociones funcionan como el software de esa impresora. Si el software está infectado por virus emocionales como la ira, la ansiedad o el resentimiento, toda la impresión saldrá defectuosa. La célula que debería regenerarte se convierte en un residuo inflamatorio. El tejido que debería nutrirte se debilita y la energía que debería fluir libremente se estanca. Esta es la razón por la que los esenios afirmaban que la verdadera limpieza no era solo física, sino emocional. La mente y el cuerpo son un mismo sistema. Si uno falla, el otro también. Cuando sientes estrés crónico, el cuerpo libera cortisol, la hormona de la tensión, que actúa como un freno sobre el sistema inmune. Cada vez que tu corazón se llena de odio o tu mente se ancla en la ansiedad, el cortisol bloquea la acción de los linfocitos, disminuye la producción de anticuerpos y ralentiza los procesos de reparación celular. Lo que los esenios llamaban sombra interna o demonios del pensamiento es exactamente lo que hoy la ciencia describe como la influencia de la química emocional sobre la salud. Y no es solo teoría. Numerosos estudios modernos muestran que niveles crónicos de cortisol incrementan la inflamación, alteran la microbiota intestinal y aceleran el envejecimiento celular. La emoción no es abstracta, es materia. Y esta materia puede nutrir o destruir según cómo se maneje. Los antiguos maestros esenios tenían prácticas muy concretas para controlar este fuego interno. Enseñaban que antes de cualquier comida debía uno asegurarse de que la mente estaba tranquila, que la respiración era profunda y que los pensamientos estaban en equilibrio. Una comida tomada con ira era equivalente a beber veneno. Una comida tomada con gratitud y presencia era un acto de regeneración. Esta relación entre emoción y nutrición es la base de la llamada epigenética moderna, que demuestra que nuestro entorno emocional puede activar o desactivar genes en cuestión de minutos, afectando directamente nuestra salud, longevidad y vitalidad. Lo que ellos decían con metáforas, hoy lo confirma la biología molecular. El software de tu mente puede determinar la eficiencia de tu hardware biológico. El impacto no termina con la digestión. Cada emoción negativa genera microinflamación, altera el equilibrio ácido-base de la sangre y cambia la expresión genética de manera que el cuerpo se vuelve más susceptible a enfermedades crónicas. Cada pensamiento de rencor que guardas prolonga la exposición al cortisol, reduce la capacidad de regeneración y convierte a los órganos en campos de batalla silenciosos. Los esenios sabían que el equilibrio emocional era tan crítico como la alimentación, el ayuno y el agua. Por eso integraban meditaciones, respiración consciente y prácticas de perdón dentro de su rutina diaria de purificación. La idea era simple. Un cuerpo limpio no basta si el software interno está corrompido. Una forma práctica de visualizar esto es imaginar un río cristalino que fluye a través del cuerpo. Cuando la mente está serena, la corriente es clara y rápida. Cuando los pensamientos son negativos, la corriente se vuelve turbia y lenta, llevando desechos que se depositan en órganos y tejidos. Los esenios enseñaban que la mente controla el río tanto como la boca controla la entrada de alimentos. Un corazón lleno de odio no permite que la limpieza interna funcione, incluso si el ayuno y los lavados colónicos se realizan correctamente. Por eso enfatizaban la necesidad de un enfoque integral, limpieza física y limpieza emocional caminando juntas. Lo más impresionante es que estas prácticas no solo prevenían enfermedades, sino que potenciaban la regeneración celular.
Al calmar la mente, reducir el cortisol y liberar emociones negativas, el cuerpo activaba procesos internos de reparación que de otra forma no ocurrirían. La epigenética moderna explica esto de manera concreta. Los genes responsables de reparación, detoxificación y longevidad se activan en presencia de calma, gratitud y estados emocionales positivos. El manuscrito Esenio, aunque escrito en lenguaje simbólico, describe exactamente este fenómeno. Limpiar el espíritu es limpiar el cuerpo. En este punto del audiolibro puedes empezar a notar la conexión que los esenios hicieron entre comida, emociones y longevidad. La matemática de la alimentación del capítulo anterior funciona solo si el software emocional es saludable. Comer poco y masticar correctamente no garantiza nada si tu mente está llena de odio o miedo. La verdadera alquimia requiere un enfoque integral. Cuerpo, mente y espíritu alineados en un mismo propósito de sanación. La dieta es la materia prima, el ayuno es la herramienta de limpieza y la alquimia emocional es la chispa que convierte todo en vida. ¿Estás listo para probarlo? Porque en el siguiente capítulo entrarás en la fase más práctica del manuscrito. El protocolo exacto de 7 días del Mar Muerto, que combina ayuno, limpieza, nutrición y alineación emocional en un sistema diseñado para regenerar cuerpo, mente y espíritu simultáneamente. Es aquí donde todo lo que aprendiste hasta ahora se vuelve tangible y ejecutable, y donde descubrirás que la biología sagrada que Jesús enseñó hace siglos puede aplicarse hoy para transformar la salud y la energía de manera profunda y definitiva. Capítulo 9. El protocolo de 7 días. No me creas a mí, créale a tu propia sangre. Dame 7 días y verás el cambio. Esta frase abre el capítulo más práctico del manuscrito Esenio, la joya que combina todo lo que aprendiste hasta ahora. Limpieza física, nutrición consciente, respiración, ayuno y control emocional. Los esenios no buscaban fórmulas complicadas ni rituales inaccesibles. Su objetivo era simple pero radical: devolver al cuerpo su diseño original, reiniciar el sistema operativo de fábrica y devolverle a la mente la claridad que el estrés, la alimentación procesada y las emociones densas le habían robado. Todo comienza el lunes, con un plan escalable que cada persona puede adaptar a su ritmo, pero que requiere disciplina y presencia absoluta. Día 1. Solo agua y aire. El primer día es un acto de fe. El cuerpo inicia una limpieza profunda, eliminando toxinas retenidas y permitiendo que las células comiencen a reparar daños acumulados. Durante estas 24 horas, solo se permite agua pura y respiración consciente. Inhala lentamente, siente cómo el aire entra en cada rincón del cuerpo y exhala llevando consigo tensión y estrés. Los esenios enseñaban que este primer paso prepara al cuerpo y a la mente, y que quien lo respeta recibe una señal clara. El organismo está listo para recibir nutrientes de manera eficiente, y el cerebro comienza a eliminar pensamientos densos que bloquean la claridad. Día 2. Fruta cruda y luz del sol. Después de la limpieza inicial, el cuerpo necesita energía ligera y vital. Aquí es donde entra la fruta cruda que aporta vitaminas, minerales y agua. Cada bocado debe ser masticado hasta convertirse en líquido, activando las enzimas y facilitando la digestión. Al mismo tiempo, los esenios recomendaban exposición al sol de manera gradual, permitiendo que la vitamina D y la energía solar nutran cada célula. Este día enseña la primera lección de la biología sagrada. Comida viva y luz viva trabajan juntas para regenerar tejidos y equilibrar la mente. Día 3. Vegetales crudos y brotes. La densidad de nutrientes aumenta con vegetales y brotes frescos. Aquí la atención se centra en la combinación de colores y texturas, porque cada pigmento vegetal tiene una vibración específica que armoniza órganos y emociones. Los esenios afirmaban que comer con conciencia y gratitud es tan importante como el alimento en sí.
Se recomienda beber agua entre comidas y mantener respiraciones profundas y pausadas, reforzando la conexión entre intestino y cerebro y asegurando que las células reciban señales de calma y claridad. Día 4. Introducción de semillas y frutos secos remojados. A medida que el cuerpo se fortalece, se añaden semillas y frutos secos remojados para aportar grasas saludables y proteínas de fácil digestión. Cada bocado sigue siendo masticado hasta licuarse, continuando el trabajo de las enzimas y respetando la capacidad digestiva. Este día es clave para reconstruir tejidos y nutrir el sistema nervioso, y los esenios insistían en mantener la mente en calma, evitando emociones densas, porque el software emocional sigue siendo decisivo para que la nutrición funcione plenamente. Día 5. Granos germinados y batidos verdes. Ahora el cuerpo está listo para procesar energía más compleja. Los granos germinados aportan carbohidratos de fácil digestión y proteínas completas, mientras que los batidos verdes integran clorofila, antioxidantes y agua viva. Este día demuestra cómo la dieta es un instrumento de armonía biológica. Cada alimento actúa en un órgano, cada bocado se convierte en un mensaje de regeneración. La mente debe seguir en estado de observación serena, recordando que cualquier emoción intensa puede neutralizar parte de los beneficios físicos. Día 6. Integración de superalimentos y hierbas frescas. Hierbas como el perejil, cilantro y menta no solo aportan sabor, sino también propiedades depurativas y reguladoras de la digestión. Los superalimentos, en pequeñas cantidades, refuerzan la función celular y la resistencia antioxidante. Los esenios consideraban este día un ensayo de la plena armonía. Cuerpo y mente deben trabajar en sincronía. Cada respiración profunda, cada bocado masticado conscientemente, refuerza la conexión interna que los maestros llamaban el puente entre lo humano y lo divino. Día 7. Día de integración y reflexión consciente. El séptimo día no es solo físico, es espiritual. El cuerpo ha sido limpiado, nutrido y regenerado. La mente ha aprendido a distinguir impulsos de deseos genuinos. Y algo extraño ocurre. No solo sanas tu cuerpo, empiezas a sentir la verdadera conexión con lo divino. Los esenios lo describían como el despertar de la luz interna, un fenómeno que trasciende la dieta y el ayuno, donde el equilibrio emocional, la respiración y la nutrición se combinan para crear un estado de claridad y energía que no se había experimentado antes. Cada día de este protocolo es un paso hacia la restauración completa, un recordatorio de que la biología sagrada funciona en armonía con la mente y las emociones. Al final de estos 7 días, los efectos no se limitan a la apariencia física. La claridad mental aumenta, la energía vital se dispara, la inflamación disminuye y el cuerpo comienza a operar con la precisión para la cual fue diseñado. Es un reinicio completo, como restaurar un sistema operativo de fábrica, donde cada órgano, cada célula y cada pensamiento vuelven a funcionar de manera óptima. Este plan no es magia, es ciencia antigua combinada con la observación moderna. Los esenios comprendieron que la verdadera sanación requiere acción consciente, disciplina y presencia. No se trata de seguir reglas rígidas, sino de reconectar con el cuerpo y el espíritu, de escuchar la sangre, de entender que el organismo es un templo que refleja todo lo que pensamos, sentimos y comemos. Cuando completes estos 7 días, estarás listo para el último capítulo del manuscrito, donde la comunión final con el cuerpo, la mente y el espíritu revela el verdadero propósito de la salud. No solo vivir más, sino vivir con claridad, presencia y conexión con la energía divina que fluye en cada célula. Capítulo 10. La comunión final. El cuerpo sano no es el fin, es la antena para sintonizar a Dios. Esta frase resume la esencia de la enseñanza esenia que guía todo este manuscrito. Durante siglos, la humanidad ha buscado la espiritualidad por fuera, en rituales complejos,
oraciones interminables y doctrinas externas, sin comprender que el verdadero vehículo de conexión con lo divino es nuestro propio organismo. Cada célula limpia, cada órgano equilibrado y cada pensamiento en calma actúan como un receptor afinado que permite percibir la energía que trasciende lo visible. No es misticismo vacío, es biología sagrada. La claridad física potencia la claridad espiritual y viceversa. Imagina limpiar el vidrio de una lámpara antigua. No lo haces para admirar el vidrio, sino para que la luz brille sin obstrucción. Así funciona el cuerpo. Cada práctica de los capítulos anteriores, ayuno, alimentación viva, respiración consciente, limpieza colónica, control emocional y equilibrio de nutrientes, no es un fin en sí mismo. Cada acción prepara la lámpara interior para que la luz del espíritu fluya libremente, sin distorsión ni interferencia. Los esenios entendían que la energía vital no puede expresarse plenamente si el vehículo que la contiene está cargado de toxinas, emociones densas o pensamientos destructivos. Testimonios modernos y estudios recientes confirman lo que los antiguos enseñaban. Personas que completan protocolos de ayuno y limpieza reportan claridad mental, aumento de energía y una sensación de conexión profunda con su entorno y consigo mismos. No es coincidencia, es la manifestación física de la armonía entre cuerpo y espíritu. Cuando la digestión se alinea, cuando la respiración se calma y cuando la mente deja de sobrecargarse, el espíritu encuentra un canal limpio para expresarse. Esta comunión final es más que salud, es una experiencia de transformación integral. Lo que comenzó como un plan de nutrición y purificación se convierte en un proceso de despertar interno. La biología sagrada actúa como puente entre lo tangible y lo intangible, entre la materia y la energía. Cada órgano limpio, cada célula revitalizada, cada emoción equilibrada incrementa tu capacidad de sintonizar lo divino, de recibir intuiciones, de percibir la abundancia y la armonía que siempre estuvieron a tu alcance. Ahora que tu templo está limpio, estás listo para recibir conocimientos más profundos. La biblioteca de lo prohibido es inmensa y apenas hemos abierto la primera puerta. Suscríbete y activa la campana para que traiga más conocimientos prohibidos y borrados de la historia.